Bienvenida. Hoy nos sumergimos en la información sobre una figura que todos conocen o creen conocer, pero que es interpretada de maneras, bueno, increíblemente variadas. El diablo. Hola, sí, una figura fascinante. Partimos de un artículo enciclopédico muy completo. Explora el origen del término, sus imágenes, su lugar en distintas culturas, religiones. Nuestra idea es, bueno, destilar un poco la esencia de este concepto tan complejo, ¿no? Exacto. Vamos a rastrear cómo esta personificación del mal aparece en tradiciones muy distintas, desde los nombres que recibe hasta sus roles, digamos, mitológicos y teológicos. Es un viaje interesante por la historia cultural y religiosa. Dale, empecemos por lo básico. La palabra diablo viene del latín diabolus y esta del griego diabolus, que significa calumniador o acusador. Es curioso que la raíz misma ya apunte a esa función, casi legal, ¿no?, de señalar faltas. Sí, y fíjate que en español la palabra aparece ya en el siglo X, tempranísimo, en las glosas emilianenses. Al principio, su uso era más amplio que demonio. Gonzalo de Berceo, por ejemplo, en el siglo XIII, lo usa hasta para espíritus traviesos, no necesariamente el mal con mayúsculas. ¿Y los nombres? Uf, se le conoce por un montón. Lucifer, Satanás, Belcebú, Luzbel. Claro. Y nombres más locales como Mandinga en Latinoamérica o Chamuco en México. Y bueno, la famosa asociación con el número 666, o a veces 616, leí. Exacto. Y la imagen, esa imagen tan clásica del ser con cuernos, cola, tridente, parece tener raíces curiosas. Se cree que parte pudo venir del dios griego Pan. Mira vos. Sí, y se le asocia con animales muy distintos. La cabra, el cerdo, la serpiente, esa es clásica, el cuervo, el dragón. Pero ojo, el simbolismo de estos animales cambia muchísimo. Pensa en el gato. Sagrado en Egipto, pero después demonizado en la Edad Media europea. Y esos nombres como Lucifer o Satanás, aunque hoy los usemos casi igual, vienen de figuras e ideas distintas que se fueron, digamos, mezclando en la tradición cristiana popular. Ahí es donde se pone interesante de verdad, porque no todas las culturas ven al diablo igual. De hecho, algunas ni siquiera tienen un concepto que encaje perfectamente. Totalmente. En el budismo, por ejemplo, está Mara. Él intentó tentar a Buda para que no alcanzara la iluminación. Ajá. En el zoroastrismo tenías a Angra Mainyo, que es el espíritu destructivo, la contraparte del creador bueno, Ahura Mazda. Claro. Y si miramos acá, en América, en las culturas andinas precolombinas, el Supay era una figura mucho más ambivalente. Se le temía, sí, pero también se le invocaba. No era simplemente el malo a rechazar como en la visión cristiana que llegó después. Hay leyendas, como una del lago Titicaca, que cuentan una caída tipo Génesis, con Supay tentando a los humanos. Y esa ambivalencia sigue viva, ¿no? Pienso en los mineros de Bolivia, que veneran al tío, representado como el diablo, pero como guardián de las riquezas minerales, sin esa carga satánica occidental. Exactamente. Y en la mitología maya, Xibalbá era el inframundo, gobernado por señores ligados a la muerte, a la enfermedad, pero no un infierno de castigo como lo pensamos nosotros. Más como un reino de los muertos. Algo así. Para los aztecas, Quisin reinaba en un lugar parecido, quizá más como un purgatorio. Y hasta en las Islas Canarias, los antiguos guanches tenían a Guayota como su entidad maligna principal. Es un mosaico impresionante de figuras. Y si vamos a las religiones abrahámicas, las que más nos marcan en Occidente. Bueno, ahí también hay matices importantes. En el judaísmo, al menos en sus textos más antiguos, Hasatán no es un nombre propio. Ah, ¿no? No, es un título. Significa el adversario o el fiscal. Es un ángel subordinado a Dios, cuya función es, digamos, señalar las malas acciones humanas ante la corte celestial. Como en el libro de Job. Un fiscal divino. Eso sí que cambia la imagen popular del mal personificado, totalmente. El cristianismo, en cambio, sí tiende a fusionar varias figuras. Identifica al diablo con Lucifer, el ángel caído por orgullo, con Satanás, el adversario, con la serpiente del Génesis, con el dragón del Apocalipsis. Todo en uno. Claro,
Lo ve como un tentador, malvado por naturaleza, aunque siempre sometido al poder final de Dios. Algunos teólogos, como Uta Ranke Heinemann, sugieren que esta figura tan definida también sirve para que el ser humano pueda, de alguna manera, quitarse culpas. Una forma de proyectar la maldad hacia afuera, quizás. Podría ser. Y la fe bahaí da otra vuelta de tuerca. No creen en una entidad malévola literal. Para ellos, satánico o diablo son metáforas. ¿Metáforas de qué? De la naturaleza inferior o egoísta del ser humano. De eso que nos aleja de lo espiritual, digamos. Entiendo. Ahora, la Biblia tiene pasajes que siempre se citan para explicar el origen del diablo, ¿verdad? Sí, hay textos clave. Isaías 14, que habla del rey de Babilonia, y Ezequiel 28, sobre el rey de Tiro. A menudo se leen como alegorías de la caída de Lucifer por su soberbia. Ajá. Después, Pedro lo describe como un león rugiente buscando a quien devorar. Y el Apocalipsis habla de un ser furioso arrojado a la tierra. Interpretaciones muy fuertes. Sí. Y, bueno, hay que mencionar, aunque sea una perspectiva histórica y crítica, considerada herética por las corrientes principales. ¿Cuál? La que examina ciertas acciones violentas o que causan sufrimiento atribuidas a Dios en partes del Antiguo Testamento. Hubo autores, como Thomas Paine, que argumentaron que esas descripciones parecían más propias de un demonio que de Dios. Es crucial entender esto como una lectura crítica de textos puntuales, no como una doctrina aceptada ni mucho menos. Una lectura. Sí, sin duda provocadora de esos pasajes antiguos. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos llevamos? Parece que la figura del diablo es increíblemente plástica, ¿no? Como un espejo donde cada cultura, cada época, proyectó sus ideas sobre el mal, la tentación, la adversidad. Exactamente. Lo vimos pasar de ser casi un funcionario judicial divino a un dios ambiguo, una fuerza maligna total, o incluso una metáfora del ego. Es fascinante ver cómo su historia es, en el fondo, la historia de cómo intentamos nombrar y entender las fuerzas destructivas, tanto las de afuera como las de adentro. Lo más llamativo es justo eso, el cambio de función que tuvo a lo largo del tiempo. Y nos deja pensando. En un mundo que parece cada vez más secular, ¿qué función cumple hoy? ¿Qué significado tiene seguir hablando o representando a esta figura, este arquetipo del mal? Bienvenidos. Hoy iniciamos una exploración, basada en bastante información que recopilamos sobre una figura que, bueno, todos conocen, pero que se interpreta de maneras muy distintas. El diablo. La fuente principal es un recorrido enciclopédico bastante detallado. Su historia, nombres, roles. Nuestra meta es entender un poco cómo y por qué esta idea del mal personificado cambió tanto. Exacto. Es que es fascinante ver cómo un concepto se adapta, ¿no? Vamos a ver desde el origen de la palabra hasta cómo aparecen culturas y religiones súper diferentes. Es un viaje, digamos, a cómo nombramos la adversidad. Perfecto. Empecemos por ahí, por el nombre. Diablo, decías, viene del griego diabolos. Significa calumniador o acusador. Ujú. Y es interesante que la raíz misma no apunte a maldad pura, sino a una función, la de señalar, difamar. Ya eso te da una pista, ¿no? Totalmente. Y esa función de adversario o fiscal, como decías, es súper importante en el judaísmo de los primeros tiempos. Asatá no era un nombre propio. Ah, era un título. Exacto, un título. Un ángel, digamos, de la corte divina. Su trabajo era, por decirlo así, presentar los cargos contra la gente ante Dios. Como se ve en el libro de Job, por ejemplo. No era una fuerza rebelde independiente. Qué distinto a la imagen que tenemos hoy, ¿no? Al menos en Occidente. ¿Cómo se llegó a esa figura? Bueno, la típica, con cuernos, cola, tridente. Esa imagen tan popular, bueno, parece que es una construcción que vino después. Quizás influenciada por figuras paganas. ¿Cómo cuáles? Como el dios griego Pan, por ejemplo, que se asociaba a lo salvaje, a lo instintivo. Y bueno, también se le asocia con animales, la cabra, la serpiente. Claro. Aunque, ojo, el simbolismo de esos animales cambia muchísimo. La serpiente es sabiduría en algunas culturas y tentación en la nuestra, digamos. Es verdad. ¿Y los nombres?
Hay muchísimos. Lucifer, Satanás, Belcebú, y las versiones locales, Mandinga, Chamuco, el número 666, claro. Ujú. Pero salgamos un poco de lo más conocido. ¿Cómo aparece esta idea del mal en otras tradiciones? Ahí debe haber mucha variedad. Sí, muchísima. En el budismo, por ejemplo, está Mara. Mara. Sí, que no es tanto un demonio como lo pensamos nosotros, sino la personificación de las tentaciones, lo que te distrae del camino espiritual. Es quien intentó tentar a Buda, de hecho. Ah, mira. ¿Y en otras partes? Bueno, en el zoroastrismo, que es una religión dualista, ahí sí encuentras una división más harta, más marcada. Angra Mainyu es el espíritu destructivo. Está en lucha constante contra el creador bueno, Ahura Mazda. Un contraste fuerte ahí, de la tentación interna a una lucha cósmica. Y en las Américas, antes de la llegada de los europeos. Ahí la cosa suele ser más ambivalente, digamos. En los Andes estaba el Supai. Supai. Sí, era una deidad del inframundo. Se le temía, claro, pero también era fuente de poder, a veces se le invocaba, no era simplemente el malo que hay que rechazar. Hay leyendas que cuentan como una especie de caída, con Supai tentando a los humanos, pero la relación era compleja. Y eso sigue un poco, ¿no? Mencionaste lo del tío en las minas de Bolivia, que lo veneran como guardián de los minerales con la imagen del diablo pero sin la carga satánica que le damos nosotros. Totalmente. Es fascinante cómo una misma imagen puede significar cosas distintas. Y bueno, la idea de un inframundo o figuras ligadas a la muerte existe en muchas culturas, como Xibalbá de los mayas o el Mictlán azteca. Pero no siempre son lugares de castigo eterno como el infierno cristiano. Son más bien parte del ciclo natural. Entiendo. Volviendo entonces a las religiones abrámicas, que son las que más nos influyen acá. ¿Cómo se arma la figura en el cristianismo? Bueno, el cristianismo tiende a fusionar varias ideas, varias tradiciones. Identifica al diablo con Lucifer, el ángel caído por orgullo. Que esa idea viene de interpretar pasajes sobre reyes, ¿no? Como el de Babilonia en Isaías. Exacto, se interpretan así. También lo identifican con Satanás, el adversario judío, que ahora sí es visto como enemigo de Dios. Y con la serpiente del Génesis, el dragón del Apocalipsis. Se convierte en el gran tentador, una fuerza maligna activa. Pero siempre subordinada a Dios, ¿verdad? Sí, eso es clave en la teología cristiana. Es una criatura, no un poder igual a Dios. Una síntesis potente. Ha marcado muchísimo la cultura occidental. Sin duda. Y hay teólogos que sugieren que esta figura cumple una función psicológica importante. Permite externalizar la sombra humana, ¿no? Esa capacidad para el mal que todos tenemos. Interesante. Por otro lado, tenés la fe baja ahí, que rechazan la idea de un diablo literal. Para ellos, diablo o satánico son metáforas de nuestra naturaleza más baja, del egoísmo. O sea, visiones muy distintas, incluso dentro de tradiciones cercanas. Mencionaste también interpretaciones bíblicas. Sí, bueno, además de Isaías y Ezequiel que se leen como la caída de Lucifer, Pedro lo describe como un león rugiente, el Apocalipsis habla de él como un ser lleno de ira arrojado a la tierra. Y había una visión más crítica, ¿no? Considerada herética. Ah, sí. Es una perspectiva histórica que, bueno, cuestiona ciertas descripciones de Dios en partes del Antiguo Testamento. Por la violencia o el sufrimiento que a veces se le atribuyen, algunos autores críticos, como Thomas Paine, llegaron a decir que parecían acciones más propias de un demonio que de Dios. Fuerte. Sí, pero es crucial entender eso como una lectura crítica de los textos, no como una doctrina aceptada. Solo subraya lo complejas y a veces tensas que son estas escrituras antiguas. Entendido. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos llevamos? Que la figura del diablo es increíblemente plástica, ¿no? Como un espejo donde cada cultura, cada época, proyectó sus ideas sobre el mal, la tentación, la adversidad. Exactamente eso. Desde un fiscal divino hasta una metáfora del ego, pasando por dioses ambiguos o la personificación misma del mal. Su historia es, en el fondo, la historia de cómo la humanidad ha intentado entender y nombrar esas fuerzas destructivas, las de afuera y las de adentro. Y eso nos deja pensando. En un mundo que quizás es cada vez más secular, ¿qué función cumple hoy seguir hablando de esta figura? ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos el seguir representándola o estudiándola? Queda para la reflexión.